viejito, ya está retirado, pero sigue con Raúl Villegas Martínez y su cucharada de inteligencia financiera. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Una cucharada de inteligencia financiera. Con Raúl Villegas Martínez. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Excelente. Después del maratón de ayer, el panel. No, vengo súper emocionado para el día de hoy también. Sí, ¿cómo lo viste ayer? Ayer estuvo muy padre, ¿eh? La verdad, me dieron ganas de seguir comentando. De hecho, ahora en la mañana estuve pensando y me salieron así diálogos que también podía haber dicho y dije, ¿por qué no dije esto también? O sea, necesito otro panel. Órale, está perfecto. Cualquier rato, vienes otra vez. Pues adelante con Excelente. Una cucharada de inteligencia financiera, Raúl. Muchas gracias. Un saludo a todas aquellas personas emprendedoras que nos están viendo por Facebook y nos están escuchando por la radio. Es un gusto volver acá en Confieso que he leído, una cucharada de inteligencia financiera con su servidor, Raúl Villegas. Hemos hablado de cómo, en programas anteriores, de cómo cambiar el mindset, cómo cambiar, también formas de crear negocios, formas de hacerlo, formas de emprender y hasta hemos escuchado startups. Hemos escuchado también story times. Pero ahora viene siendo momento de, pues, irnos a la parte oscura, ¿no? Irnos a la parte que casi nadie te cuenta. Esas cosas que hace que, por lo menos la mayoría de los negocios que abren, cierran en su primer año. Pero yo considero que esto es muy importante porque cuando nos atrevemos nosotros a crear negocio, cuando ponemos nuestro negocio, andamos fantasiados, andamos por las nubes, pero hay algo que literalmente llega a la realidad y nos pega tan fuerte que nos tumba al suelo. Entonces, lo considero muy importante porque si estás considerando abrir un negocio, no lo abras si no sabes esto. Si no tienes en consideración estas cosas que te voy a decir, no lo abras. No te arriesgues de esa forma. Puede ser muy dañino si tomas ese riesgo, ¿no? Ok, vamos a hablar sobre las 5 cosas que nadie te cuenta, nadie te dice sobre tener un negocio. Número 1, obviamente, estamos en México, estamos en todas partes te van a pedir esto. Pero también, como nosotros somos mexicanos, nos van a pedir los impuestos. Los impuestos son como un animal salvaje del que nadie entiende, nadie domina, pero es esencial, es fundamental entender cómo se mueve esto. Y la verdad, no es de aprenderlo y saberlo en un día, ni siquiera en una semana ni un mes. Y con mucha seguridad te puedo decir que no es cosa de entender ni siquiera de un solo año. Se lleva un proceso ahí para entender bien lo de los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son cambiantes. Todos los años tenemos cambio en los impuestos, cambio en las leyes fiscales. Entonces, las personas que emprenden un negocio sin saber temas fiscales, obviamente es cuando les llega el peso de la realidad, cuando les llega ese puñetazo de lo que viene siendo la realidad y lo que viene siendo todo lo fiscal y lo queda tumbado, está dispuesto a aprender lo que son los impuestos. Pero ¿qué estás haciendo? Estás llevando tu negocio y estás aprendiendo sobre temas fiscales al mismo tiempo, entonces tienes que llevar del uno al otro y se te llega todo encima, ¿no? Te empieza a llegar todo el peso de esta realidad. ¿Y qué terminas haciendo? Terminas rindiéndote. Terminan quitando su negocio y yo ya no quiero saber nada más de negocios. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, nadie los culpa. De hecho,
este tema lo vamos a estar explicando de una manera más profunda en próximos programas, lo que viene siendo los impuestos y sus actualizaciones, que hasta hoy ha sido bastante. Número 2, la maña. La maña es esa maña que van a decir, a lo mejor lo he hecho, a lo mejor no, o me enfada mucho que lo hagan, pero pues la verdad, este elemento nunca falla en un negocio. De hecho, para nosotros y a veces para los mismos dueños, es muy frustrante hacer esto. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. En un local, que vas a alquilar un local, ¿sí? Alquilas un local de aproximadamente $200. Empiezas alquilas ese local de $200 y luego te empieza a decir la persona, oye, sí, son $200. La publicación ahí está, $200. Pero la persona, el dueño, te empieza a decir, sí, pero a esto le tenemos que agregar lo que viene siendo el agua, la luz, el gas, el internet, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces ya no viene siendo 200 pesos como venía establecido. ¿Ahora qué? Vienen siendo $600 con todo lo que le estás incluyendo, ¿no? Esto fue un ejemplo de lo que puse del agua, la luz, pero viene incluido, ¿no? Más espacios y etcétera. Ya de 200 pasa siendo a 600. Uy, pero ahora allá pues siendo Estados Unidos, pero también acá como es México, también se tiene que poner el tema de los impuestos. Entonces ya no son 200, ya no son 600. ¿Ahora cuántos son? Podríamos decir que podría llegar a ser unos $1,000. Entonces, estas mañas que se agarran es completamente indeseable. Es completamente indeseable, pero a veces surgen de manera natural. Y así que cuidado con este. Cuidado con este. Número 3. Gestionar un negocio es 100 veces más difícil que cuando lo abres, ¿sí? La mayoría de los negocios pues abren, la gente pone su negocio y a veces hasta empieza a decir, no, el negocio va a estar floreciendo, voy a abrirlo el día de mañana, lo voy a poner y en un tiempo de 6 meses voy a tener el dinero suficiente para ir creciendo. De hecho, sí lo estamos comentando, ¿no? Que en el mejor de los casos, que unos 6 meses ya podrías reinvertir y abrir otra rama, ¿no? Para abrir tu cadena de negocios. Pero, obviamente, la gestión, ese sí se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Abrirlo es fácil. Gestionarlo no. Gestionarlo implica que vas a pagar sueldos, vas a tener empleados, vas a tener contratos, ventas, importación, exportación, el que sea, reglamentos, etcétera. Ni siquiera un máster en gestión de negocios podría decir que lo puede abordar al 100%. ¿Estamos claros? Entonces, el manejo de un negocio es la parte más complicada, pero también la más infravalorada. De hecho, muchos maestros de los negocios, ¿no? Maestros de los negocios o cosas así, a veces opacan esto, lo dejan a un lado para irse al lado que resulta más impresionante. ¿Para qué? Para que tú puedas iniciar tu propio negocio. Pero muchos pensamos que al momento de abrir este negocio nos vamos a apartar, o sea, ya lo tengo funcionando y me voy a apartar. O, ¿sabes qué? No voy a aprender de temas fiscales porque a lo mejor no lo voy a ocupar. A lo mejor voy a hacer negocios por debajo de la mesa, quién sabe, y no vaya a ocupar los temas fiscales, laborales, etcétera, ¿sí? No voy a hablar con proveedores porque voy a estar haciendo diferentes cosas. Pero esto es un error, porque tarde o temprano, con el tiempo, te puede llegar y también golpearte en la cara. Porque mira, si no sabemos el tema de los contratos o el derecho laboral o cosas así en el negocio, podemos caer en que el contrato esté mal escrito, esté mal hecho. Entonces, un error en el contrato es igual a problemas legales. Digamos que estás elaborando un cheque
estás elaborando un cheque y tienes mala ortografía o tienes, no es legible la ortografía. Entonces, al momento de que tú pongas los ceros al contrato y le pongas un punto y no sea legible, en vez de dar $1,000, vas a estar dando $100,000, vas a estar dando dinero de más. Entonces, son cosas que hay que gestionar bien. Es complicado, pero si lo haces bien, puede ser una maravilla. Número 4, el mercado es altamente competitivo. No sé si hayan escuchado hay un libro que es El Océano Rojo y El Océano Azul, ¿no? ¿Cuáles son de Océano Rojo? Son donde están todos los servicios y productos y servicios que hay por montones. Hay por montones. Si yo estoy pensando en una dona, puede que estoy pensando en Dunkin' Donuts, estoy pensando en las donas que venden en la esquina, estoy pensando, en la panadería que está después de la tienda de la esquina, o a lo mejor pasa por mi calle un panadero de esos que andan en un triciclo así vendiendo panes, o el que anda vendiendo panes en camioneta, etcétera. Son muchos. Entonces, si yo emprendo un negocio de donas, no creas que en 6 meses o en un lapso muy corto me voy a hacer visible a todo el mundo, o al menos a toda la localidad, hablando pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente vas a pasar a la historia. Si estás en un mercado altamente competitivo y vas empezando, a lo mejor nadie te conoce, bueno, nadie te va a conocer jamás, y si no tienes buenas cosas o cosas innovadoras o cosas así, no vas a llegar a la mente del consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Vas a pasar a la historia. ¿Quién sabe? Si no lo haces dentro de una semana, a lo mejor en esa semana que andes laborando, ya a la segunda semana ya pases a la historia. Es altamente competitivo el tema de las donas. Hablando solamente de las donas. Ahora, si nos vamos al de las sodas, pues no quiero saber, ¿no? Y número 5, es tardado. Mucho ojo, porque esto sí es muchas personas caen en esto, de que ponen su negocio y pasa 3 meses y no le está dando, o le está dando muy poquito, y ¿sabes qué? Bye. Yo ya no quiero saber nada de este negocio, no quiero hablar nada de negocios porque no me fue bien. Y me viene un primo, o me viene un tío, o me viene algún familiar o amigo y me dice, oye, que yo quiero emprender, ¿sabes qué? Le dices, ¿no? Ay, no. A mí no me funcionó. Entonces ni siquiera lo hagas. Oye, bueno, ¿pero qué hiciste? No, pues que estuve trabajando alrededor de 3 meses en este negocio y la verdad no me funcionó. Oye, pero 3 meses todavía sigue siendo muy poco tiempo. Entonces es tardado el proceso. Entonces, hay que hacer una diferencia. Porque en un empleo tradicional, tú vas y laboras 8 horas. Puede o no puede que seas productivo, porque yo he trabajado y también pues te das esos tiempecillos en los que no eres productivo, ¿no? Y otras veces donde eres el más productivo de toda la empresa. Ahí varían los tiempos, pero de todas maneras, a final de la semana, al final de la quincena, te viene el cheque igual. ¿Por qué? Porque tú pusiste de tu tiempo y empezaste a trabajar donde estabas trabajando, ¿no? En un empleo tradicional. Ahora, si tú pones un negocio, se necesita todo tu tiempo. Porque mira, en el trabajo, en el empleo tradicional te podías dar esos lujos de no trabajar en esos momentitos, ¿no? Esos momentos de casi nada de productividad. Pero si en tu negocio no eres productivo, o es más, dejas de trabajar ese día y ese día no se gana. Entonces es un día menos que vas a tener algo de ganancia o vas a tener algo de dinero para poder completar la renta, para completar para el pago de los proveedores, etcétera. Es un día menos. Entonces esto requiere mucho de tu tiempo. Por eso crear negocios no es fácil. Abrirlos sí, gestionarlos no. Bueno, y antes de terminar quisiera, pues, al menos de que te haya ayudado, ¿no? Y ojalá no te haya quitado
esa chispa, esas ganas de querer poner tu negocio. Solamente te estoy dando aquí unas aclaraciones que tienes que tener en cuenta antes de empezar tu negocio, porque si no los tienes en cuenta, el peso de la realidad te va a tumbar. Así que muchas gracias. Que no se nos vaya el sonido. Muy bien, muy interesante, Raúl. Fíjate que en alguna ocasión comentamos que Robert Kiyosaki sugiere que antes de emprender, ¿sí? Veas, de emprender algo, ¿no? Inversiones, negocios, etcétera, veas el tema fiscal, ¿sí? Es muy importante. Dice, no porque tú te vas a volver un fiscalista, pero te tienes que tener a tu lado a un experto, sí, en cuestiones fiscales, ¿no? Y él dice que hay formas no de sacarle la vuelta ni de dejar de pagar impuestos, no, pero que hay formas de hacer que los negocios prosperen a pesar de los temas financieros. Y él dice, les voy a dar algunos tips, algunas ideas, dice, pero tomando en cuenta la legislación financiera de Estados Unidos. Sí. Y ustedes lo que tienen que hacer es en sus respectivos países, ¿sí? Hacer lo propio. ¿Sí? O sea, es fundamental. Sí, investigar lo más posible. Por ejemplo, tiene un libro de cero taxes, o sea, cero impuestos, ¿sí? Pero eso es en el tema fiscal de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo le puedes hacer aquí en México? A lo mejor no llegar al cero, pero llegar lo menos posible. A eso, pues a eso se refiere, ¿no? Sí, y hay muchos paradigmas al respecto, muchas ideas. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que no conviene grabar mucho a los que tienen bastante, ¿no? A los muy ricos, ¿sí? Que están produciendo. Hay otros que piensan que sí, a ellos hay que grabar. Yo he leído ahí ideas, por ejemplo, de que pueden desaparecer todos los impuestos, pero dejar un impuesto al consumo, ¿sí? Alto, parejo, ¿sí? Okay. Como el IVA. El IVA es un impuesto al consumo. El impuesto al valor agregado, el IVA, es un impuesto al consumo. O sea, ¿quién paga más IVA? Quien consume más, ¿sí? El que compra más. Y hay productos que están exentos de IVA, que son los básicos, ¿no? Esos son. Entonces, dicen algunos, podemos reducir muchos impuestos y en lugar de tener un IVA de 16%, tenerlo de 30%. ¿Sí? Y mucha gente pone el grito en el cielo. ¿Cuáles son los argumentos? Dicen, si ponemos un IVA del 30% bajando los demás impuestos, ¿quién va a pagar más impuestos? Los consumidores. ¿Quiénes consumen más? ¿Sí? O sea, quien consume 100 pesos va a pagar de impuesto 30 pesos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y quien consume 100,000 pesos va a pagar 30,000. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento que da, ¿no? Pero como también hay mucha desinformación, ignorancia, dicen que es un impuesto muy, muy impopular. Sí. Desafortunadamente, muchos gobernantes gobiernan pensando en la popularidad, no pensando en qué es lo que se necesita para una cuestión específica. Sí, por ejemplo, pues esto va a ser tema de otro momento, ¿no? Me estuve informando de por qué no suben el salario mínimo, o sea, al deseado, ¿no? Por la comunidad. O sea, si se sube, es como va haciendo como un efecto dominó en la economía, ¿no? Entonces, es economía básica, pero próximamente lo vamos a traer aquí. Perfecto. Muy buen tema, ¿eh? Porque es lo mismo. O sea, ahorita que decíamos de los impuestos, es lo mismo. Tradicionalmente, cada aumento de salario mínimo dice, no, es que va a golpear a las empresas, que no sé qué. Pues sí, pues, pero también un salario mínimo muy bajo, pues golpea a los que ganan el mínimo. O sea, entonces, lo que yo creo, y bueno, ya hasta ahí dejo el comentario para esperar a que traigas el tema. Lo que yo creo es que ninguna medida por sí sola, ¿sí? Ninguna medida por sí sola es la solución, porque cualquier medida va a tener efectos colaterales. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, un negocio pequeño que tiene 5 empleados, ¿sí? Y que a los empleados les pagan el mínimo, ¿sí? Porque no puede pagar más, ¿no?
Y cuando el mínimo era de 60 pesos, le pagaba 60 pesos al día, ¿sí? Aproximadamente 1,800 pesos al mes, muy poco, pero bueno, es un negocio pequeño. Pero además pagaba seguro, que son como 900 pesos al mes, ¿no? Y además pagaba ICR, etcétera. Bueno, muy bien. Ahorita el salario mínimo casi ya está al doble de eso, ¿sí? Ahí en la franja fronteriza pasa de los 200 pesos al día. ¿Cómo viven esto? Las empresas, los negocios pequeñitos que tienen 3, 4 empleados, ¿cómo lo viven? ¿Sí? Entonces, tiene que ir acompañado de algunos incentivos de carácter fiscal, de carácter económico a esas empresas. Por eso digo yo que ninguna medida por sí sola soluciona las cosas, ¿sí? Porque muchas veces una medida buena, una medida hecha con la buena intención, te genera efectos que termina siendo pues más caro el caldo que las albóndigas. Caóticos en el tema. Caótico, como diría aquel, ¿no? El de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces se pueden hacer cosas aparentemente buenas que traigan daños colaterales. Entonces va a ser tan interesante tu tema, Raúl. Muy bien. Y por ahí algunos comentarios, Lupita. A ver, Chino Abifel dice, como siempre, buen tema, Raúl. Y con mucho conocimiento, dice. Bueno, sí, yo coincido, sí, coincido. Ociel dice, buenas noches, gracias por los comentarios didácticos de Raúl Villegas Martínez. Gracias, Ociel, por los comentarios. Pues muchas gracias a Raúl Villegas y pues nos vemos. Muy bien. Ahora sí, no el jueves, sino el viernes. Uy, el viernes. Día especial. Muy bien, entonces hasta el viernes. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Songolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Oye, Lupita ahí y Diana Miranda dice, ¡ay, esos impuestos! Híjole. Y efectivamente, ¡ay, esos impuestos! Casi dice, ¡ay, mis hijos! Como decía la Llorona, ¿no? ¡Ay, esos impuestos! Sí, muchas empresas se las vieron, y más ahora en la pandemia, que no hubo ningún tipo de apoyo, se las vieron peros negras con el tema de los impuestos, que nos siguieron cobrando como si estuviéramos en franca bonanza. ¡Ay! Los impuestos. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Y nuestro compositor invitado ahora, Marco Antonio Villa, ahí nos pone saludos, buen programa, gracias. Marco, pues vamos a poner otra, Lupita, a ver, hay una que está por ahí que se llama Contéstame, que es de la autoría de Marco Antonio Villa, interpretada por Irlanda Valenzuela. A ver, vamos a compartírselas y ahorita les comentamos algo más de historia de Lucía. Entonces déjame poner el presenta. A ver, el presenta. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Te llamo 4 veces en el día
sin ganas de vivir, estoy aquí, aquí, aquí. Concédeme tu voz solo un minuto y escúchame si quieres una vez, que tengo muchas ganas de decirte. El sol y las estrellas brillarán, brillarán, brillarán. Contéstame y dime que estoy loca de remate. Contéstame que lloro plenamente por tu amor y sufro por ti. No temas aceptar que yo te gusto, que intentas renegar de nuestro amor. Los sueños y las flores tienen tiempo. Acéptalo conmigo, por favor, por favor, por favor. Concédeme tu voz solo un minuto y escúchame si quieres una vez, que tengo muchas ganas de decirte que el sol y las estrellas brillarán, brillarán, brillarán. Contéstame y dime que estoy loca de remate. Contéstame que lloro plenamente por tu amor y sufro por ti. Pues ahí están esas jóvenes sonorenses impulsadas por Marco Antonio Villa y con la letra, la música de Marco Antonio Villa, esas canciones buenas, buena letra, buena música, buenas interpretaciones. A ver si nos damos la oportunidad y vamos a concertar ahí con Marco, poder platicar con estas jóvenes, con Yasmín de los Reyes, con Irlanda Valenzuela, que acabamos de escucharla, con Alessandra León, que vamos a oírla un poquito más adelante. Pues ya casi nos vamos. Les voy a comentar algo más de la historia de Lucía y obviamente pues la frase. Y miren, pues bueno, estamos llenos ya de cosas para mañana, para la semana que entra, para la otra semana. Bueno, el equipo de producción está trabajando muy fuerte y tenemos también ya buscando una fecha para la maestra, para poder platicar con la maestra Iruretagoyena, la maestra, fue el nombre, ahorita me voy a acordar, Luz de Lourdes, Amelia, ¿sí? Amelia, que ella es una experta en cuestiones de adolescencia. De hecho, fue ella directora del centro de juvenil, del centro de la educación juvenil, que se llamaba en aquel tiempo, algo así, y andan por ahí en algunas
algunas cuestiones interesantes. Está pendiente una charla con ella acerca del trabajo con adolescentes, tan importante. Y miren, les comentaba ayer que el maestro Ramón Inostroza, pues ya nos hizo llegar asalto de mata, aforismos del maestro Ramón Inostroza. Ese se lo vamos a comentar. Muy probablemente no la siguiente semana vamos a ir a un clásico, a un autor clásico, y luego vamos a regresar a un autor mexicano nacido en Sonora, como es Ramón Inostroza, concretamente por allá en el rumbo de Guatabampo. Es maestro del tecnológico aquí en Hermosillo, ¿sí? Y vamos a comentarlo y vamos a invitar a charlar a este escritor, a Ramón Inostroza, ¿sí? Para que platique con nosotros de su libro. Pues es todo un aforismo, el propio título, Asalto de mata. Así se dice de una persona que anda huyendo, ¿no? Que anda huyendo, anda asalto de mata, dicen, anda huyendo. Vamos a ver con qué nos sale. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.